Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios en este nuevo día poder seguir meditando en las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos del 13 al 16 de esta segunda parte del libro de Crónicas. Comenzaremos leyendo el capítulo 13, el reinado de Abías, hijo de Roboam, quien leemos que se enfrentó con el reino del norte, que estaba en manos de Jeroboam. Abías por la nación de Judá, nación del sur, con un ejército de 400.000 hombres, y Jeroboam por la nación de Israel, la nación del norte, con un ejército de 800.000 hombres. Es decir, el ejército de Israel o de la nación del norte era el doble que la nación del sur, la nación de Judá. Sin embargo, más allá de la desventaja numérica que tenía Judá, lo importante era que estos estaban del lado de Dios y obedecían a Dios. En el relato veremos cómo Abías no quería la guerra, incluso advierte al pueblo de Israel y les dice: oh hijos de Israel, no luchéis contra el Señor Dios de vuestros padres, porque nada lograréis. Es increíble ver la confianza absoluta en el Señor por parte de Abías. Y a pesar de esta desventaja numérica, esta fe es respondida y Dios da la victoria a Judá. Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Así, estos tomaron varias ciudades, como por ejemplo Betel y Efraín. Y permítame leerles el versículo 18 que resume muy bien lo que ocurrió en esta batalla. Dice: así los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Así que hoy día ponga atención, porque la victoria la da Dios en respuesta al clamor del pueblo de Judá. Ellos se apoyaron en Dios, y esto hoy también nosotros lo podemos hacer, apoyarnos en Dios, sobre todo por medio de nuestra oración. Por lo tanto, lo que leemos en este capítulo nos debe hacer meditar y reflexionar sobre la importancia del clamor a Dios, quien a pesar del contexto o nuestras circunstancias, nos puede entregar victoria por medio de su poder. Debemos recordar que Dios es un Padre amoroso que cuidará siempre de sus hijos. Luego, en el capítulo 14 nos cuenta sobre el reinado del hijo de Abías. Este se llama Asa, que en el versículo 2 nos cuenta: hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Así comienza su historia. De hecho, pareciera ser el primer rey en hacer algo en contra de la idolatría que había implementado el reinado de Salomón. Por eso, este disfrutó, dice, paz en la tierra por un periodo de 10 años. Estos 10 años sirvieron para construir fortificaciones en la ciudad, es decir, aprovecharon la paz que Dios les dio para poder prepararse para los momentos difíciles del futuro. Este relato también nos cuenta que Sera, un etíope, un rey de Etiopía, se levantó contra él y Judá con un ejército que superaba el número de Judá. Nuevamente es Dios quien le da la victoria. En este relato nos cuenta que Asa invoca a Dios con palabras que nosotros podemos repetir. Esta dice así: no hay otro como tú para poder ayudar, tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Es decir, hemos fortificado nuestras ciudades, nos hemos preparado, hemos venido con valentía a la guerra, nos hemos organizado, pero lo que realmente importa es que tú nos ayudes, porque de ti depende que seamos victoriosos, oh Dios. Luego, en el capítulo 15, veremos cómo un profeta anima al pueblo a seguir en estos caminos de rectitud. Leemos cómo el profeta busca animar al pueblo que perseveren en la fe hasta el final. En el versículo 7 les dice: más vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Dice que esto anima mucho al rey Asa y hace desaparecer los ídolos abominables de la tierra de Judá, de Benjamín y las ciudades conquistadas. Esto nos recuerda que siempre se puede mejorar en nuestro servicio a Dios. Este capítulo nos confirma también algo que ya habíamos dicho en los días anteriores, y es que algunos israelitas del norte habían abandonado sus tierras para poder seguir a Jehová, viniendo hacia las tribus del sur. Este es un relato sin duda de muy maravilloso. Nos habla de un tiempo donde habían estos jurado buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Pareciera que el cronista quiere destacar que en estos tiempos de obediencia el pueblo tuvo paz, que hubo victoria para la nación. Y al terminar este capítulo dice: y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Y de esta forma pareciera haber una pausa, un momento de tensión, porque cuando llegamos al capítulo 16, este trae una tremenda enseñanza. Vemos cómo las cosas cambian. Nos refuerza la importancia de perseverar hasta el fin en los caminos del Señor. No podemos vivir apoyados en lo que ha ocurrido en nuestro pasado, las grandes victorias que hayamos podido tener en el Señor.
Lo importante es perseverar hasta el final. Es por eso que nuestro Señor es tan tajante al decir que el que persevere hasta el final, ese será salvo. En este capítulo veremos un vuelco en la vida del rey de Asa, el rey Asa. En el año 36 de su reinado, el rey de Israel lo enfrentó y Asa lo que hace es tomar los tesoros de la casa de Jehová y los mandó a Ben-Hadad, el rey de Siria, para que le ayudara a vencer a Israel en la guerra. Dios, al ver esto, envía un vidente llamado Hanani para que advierta del gran error que había cometido y el castigo que recibiría. El versículo 8 nos cuenta que el profeta le dijo: ¿no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Asa, el rey, en vez de arrepentirse ante esta exhortación, en vez de humillarse y pedir perdón, dice que éste se enojó de tal manera que metió en la cárcel al vidente y que en ese tiempo oprimió a algunos del pueblo. Esta decadencia vemos que aumenta más aún al decirnos que en sus últimos días, teniendo una grave enfermedad de sus pies, este no buscó a Dios, sino que se apoyó en el hombre buscando médicos. Y quiero que entienda el contexto acá. El problema no fue que un médico intentara sanarlo. Es muy probable que este médico al cual hace referencia esta escritura hace referencia a personas que usaban artes mágicas para la curación. El problema de este fue que se apartó de Dios, que no buscó a Dios. Podría haberlo Dios sanado por medio del poder de su palabra, podría haberlo sanado Dios por medio de un profeta, o incluso Dios haber utilizado un médico. Pero el rey de Asa no buscó a Dios, y eso es lo que quiere resaltar este relato. La historia que leemos hoy creo que la debemos tener en perspectiva para nuestro futuro. ¿Y cómo debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Seguramente vendrán tiempos peores donde sentiremos que ya no hay más vuelta, que estamos perdidos, pero debemos perseverar en la fe firmes hasta la venida de nuestro Señor. Si no, en vano sería todo el camino que hemos recorrido. Así que debemos perseverar hasta el final recordando lo que nos dice nuestro Señor. Así que hoy, hermano y hermana, te quiero invitar a meditar, a reflexionar en tu relación con el Señor. ¿Podrías decir que hoy día tu relación con el Señor es mejor que en el pasado o es peor que en el pasado? Debemos recordar, hermano y hermana, que el enfriamiento espiritual es muy sutil y muy lento, pero absolutamente mortal. Corres el riesgo de Asa, de que a pesar de vivir una vida recta ante los ojos de Dios, hacer lo bueno y poder destacar victorias que el Señor otorgó a su vida, termines enfriándote cada vez más, apoyándote en tu razonamiento cada vez más, hasta llegar a un punto en el cual estés completamente apartado y sin buscar a Dios. Así que, hermano, te quiero preguntar hoy día, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Le estás buscando con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Hay algún pecado que te esté apartando de Él? Así que hoy día, hermano y hermana, te invito a reflexionar, a meditar y a orar en dirección a esto, a cómo está tu relación con el Señor. Que mi oración es que hoy día puedas encontrar respuesta a estas preguntas y sobre todo que el Señor te guíe por medio de tu Santo Espíritu para poder perseverar hasta su venida o hasta que partamos al encuentro con el Señor.